Bueno, estamos de vuelta. ¿Se escucha mi audio? Hola, hola. Sí, licenciado. Muy bien. Voy a proseguir explicando la última parte que corresponde a los supuestos, ¿no? Delimitación comunitaria de la realidad problemática, dice, de supuestos problemáticos. Entonces, miren, en una primera etapa lo que hemos realizado era esto, ¿no es cierto? Toda la parte del análisis de datos, cómo lo se ha organizado, etcétera, ¿no? En una segunda ya voy identificando los supuestos problemáticos a partir de estos resultados extraídos. Obviamente va a haber algunos muy significativos y algunos con mayor preponderancia o frecuencia se podría indicar. Y de esa forma voy a realizar para la siguiente actividad justamente un cuadro, ¿no? Un cuadro que tome en cuenta justamente esas problemáticas, ¿no? Identificación de supuestos problemáticos. Se ha identificado para la última es delimitación comunitaria de la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer aquí? Esa delimitación corresponde, ¿no? A otro documento, aquí lo voy a abrir. Esto, ahí está, delimitación comunitaria de la realidad, ¿no? Problemática, supuesto problemático. Entonces, de todos esos problemas, obviamente vas a identificar uno de ellos, ¿no? Es bien importante eso. Ya, bien. Entonces, ustedes obviamente van mostrando, ¿no? Estos problemas se podrían encontrar durante las entrevistas y la implementación de instrumentos. Probablemente algunos de aquí será entrevista, ¿no? A director, entrevista a estudiantes y entrevista a docentes, no hay ningún problema de eso, ¿no? Es un ejemplo, es este, ¿no? No necesariamente tiene que llevar al pie de la letra como está en este ejemplo. Algunos han hecho entrevistas para padres de familia, otras entrevistas, por ejemplo, al director o estudiantes, no lo sé, ¿no? Entonces eso no hay ningún problema. Algunos van a hacer, por ejemplo, el diario, ¿no? Aquí va a estar, por ejemplo, el diario en este caso, ¿no? De campo, el cuaderno en este caso, ¿no? El cuaderno de campo, ¿no? Sí, ahí también, ¿no? ¿Qué dificultades han encontrado, problemáticas durante el proceso mismo, ¿no? Dentro del aula en este caso, ¿no? Porque el diario, cuidado que hagan aquí en la comunidad diario, ¿no? Lo que más nos interesa es el del aula, ¿no? La parte más respecto a la, al aprendizaje o a la enseñanza misma, ¿no? Que se debe de ir potenciando más en el área de matemáticas. En este caso, yo ya tengo ya los problemas, los supuestos identificados. Ahora aquí se tiene que hacer una delimitación. Entonces, ¿cómo se hace la delimitación? Primero se reúne a los actores educativos, ¿no? Padres de familia, la comunidad. Supongamos que me mandó un link correspondiente. Lo que yo debo de hacer justamente como investigador, mostrarles, ¿no? Muy bien, estimados, no sé, padres de familia, estudiantes y docentes, colegas presentes, se les va a presentar las siguientes problemáticas que he podido hallar en relación a la implementación de los instrumentos. Mayormente en el aula se tiene este problema, en el patio, en la comunidad corresponde a esto, dentro del área de matemática, etcétera. Ustedes van mostrando, ¿no? Sus problemas que han identificado. Reúnes, los socializas, ¿no? ¿no? Socializas los problemas identificados y la misma debe estar, ¿no? Documentada en actas, fotografía y demás recursos, ¿no? Bueno, en este caso yo voy a utilizar Google Zoom o el Meet, ¿no es cierto? Entonces voy a hacer la grabación correspondiente, ¿no? Voy a sacar un screen, una foto, ¿no? Para anexarlo. Bien, ¿no? Y los que van a ir a a su institución, entonces probablemente algunas fotos, ¿no? Reunidos con docentes o estudiantes, ¿no? Esos son los medios de verificación en realidad, ¿no? Que evidentemente se han reunido con actores. Para eso se está pidiendo esto, fotografías y demás recursos, ¿no? Que se pueden anexar, ¿no? En este mismo documento pueden anexar al final, ¿no? Fotografías con la comunidad misma. Bueno, entonces en esa parte de la socialización entre todos, después de un diálogo y análisis colectivo, ¿no? Hay que delimitar un supuesto problemático, ¿no? Supongamos que en la implementación misma he tenido justamente algunos elementos muy importantes, ¿no? Por ejemplo, aquí supongamos el contenido no contextualizado, dicen, ¿no? Aquí de la misma forma, el contenido no contextualizado también. Entonces voy identificando, van identificando justamente, ¿no? Aquí supongamos, aquí debajo se encuentra justamente contenido o temáticas, puede ser, ¿no? Temáticas no contextualizados, temáticas, aquí, temáticas y ejercicios, ¿no?
no contextualizados con la realidad educativa. Listo. Entonces, por ejemplo, aquí, temas y ejercicios no contextualizados, ¿no? Entonces, miren, tengo un común denominador muy importante, tanto la comunidad educativa me lo ha hecho conocer, ¿no? Yo creo que hay que priorizar en esto, ¿no? El contenido. Aquí también dicen lo mismo, el contenido, ¿no? En esa socialización, ¿no? Entonces, ya tengo, por ejemplo, ¿no? Contenidos no contextualizados. Entonces, aquí, ¿cuál es el problema, no? El supuesto problemático. Entonces, ustedes insertan aquí, supuesto problemático, ¿no? Supuesto problemático. El supuesto problemático es contenido no contextualizado, ¿no? Contenidos no contextualizados. El supuesto problemático es este, ¿sí? Supongamos. Supuesto problemático, contenidos no contextualizados. Entonces, se presenta justamente, ¿no? Ese es el problema en sí, ¿no? Que todos, tanto como ustedes han percibido, como la comunidad educativa, que eso es lo primordial, a partir obviamente de otros problemas que también existen, pero para la comunidad es secundario, ¿no? O terciario en realidad. Entonces, en el caso, contenidos no contextualizados, menciona, indica, ¿no? Entonces, ¿qué debo de hacer justamente aquí? Debo de delimitarlo en este caso, ¿no? Bien, entonces, ya tengo el supuesto problemático contenidos no contextualizados, ¿no? ¿Cuál sería el problema? ¿Cuál es el problema en sí? En mis supuestos contenidos no contextualizados, ¿el problema cuál sería en este caso? Probablemente puede ser, ¿no? Eh, menor, bajo, puede ser pocos contenidos no contextualizados en el área de matemática del nivel, le podemos colocar de segundo grado, ¿no? De segundo grado de secundaria comunitaria productiva, ¿no? De la unidad educativa, que en realidad es la unidad educativa ABC, ¿no? Ustedes deben tener una unidad educativa específica, ¿no? Gestión 2022, listo. Gestión 2022. Es el problema, ¿no? Pocos contenidos no contextualizados en el área de matemática. Sí, ahí está. Problema, ¿no? Como problema. ¿Y cuál sería la pregunta clave? Es conocido como la formulación del problema, ¿no? Formulación del problema. O se lo conoce como problema, en este caso como pregunta, ¿no? Central, pregunta problematizadora, lo definen, ¿no? Entonces, la pregunta principal sería, el problema es de que existen, ¿no? Existen pocos contenidos, aquí puedo insertar, ¿no? Existen, o hay, ¿no? Existen pocos contenidos, existen pocos contenidos contextualizados, por ejemplo. O no hay contenidos contextualizados, ¿no? En vez de pocos, ¿no? No hay, no hay contenidos contextualizados. Y ese es el problema. Ahí está, no hay contenidos contextualizados. Entonces, ¿cuál sería mi pregunta clave? ¿No? Si el problema no es que no lo haya, ¿no? Entonces, ¿cómo? Una clave sería, ¿no? ¿Cómo o cuál o cuáles, ¿no? ¿Cómo proponer, ¿no? ¿Cómo proponer contenidos contextualizados, etcétera, etcétera? ¿Cómo proponer? Ahí está. Sí. ¿Cómo proponer contenidos contextualizados en el área de matemática del segundo grado de secundaria comunitaria productiva de la cantidad ABC gestión 2022? La pregunta, ¿no? Esto lo voy a hacer, también vamos a ir por aquí. Supuesto problemático. El problema
y su pregunta, ¿no? Esto se lo conoce como la pregunta, ¿no? La pregunta. El problema, listo, listo. Ahí, ¿no? Sí, ¿se ve bien? Ahí está, ¿no? Delimitación comunitaria de realidad problemática, ¿no? Supuesto problemático, recalco nuevamente, ¿de dónde sale? A partir de esta, ¿sí? De esta triangulación. Contenidos no contextualizados. El problema es de que no hay contenidos contextualizados en el área de matemática de segundo grado secundaria. ¿No? Estoy delimitando, ¿no? Estoy delimitando, si se han dado cuenta, estoy delimitando, ¿no? Ya no estoy diciendo de todo secundario, ¿no? Entonces voy delimitando el problema. Y la formulación va delimitando más aún, ¿no? ¿Cómo proponer contenidos contextualizados en el área de matemática del segundo grado? De secundaria y comunitaria y productiva de la Unicativa ABC, gestión 2022, ¿no? O cuáles serían los contenidos contextualizados, etcétera. Eso pueden ir cambiando, no hay ningún problema. La cuestión es que vaya con signo de interrogación la formulación. El problema no va con signo de interrogación. Obviamente, este problema hay que ir desarrollando un poco más. Y eso se lo conoce como planteamiento del problema, ¿no? Y el planteamiento del problema es una redacción grande en realidad, ¿no? Más de una página y media más, ¿no? La que se va redactando, ¿no? A partir del uso de normativas APA y etcétera, ¿no? Bueno, esa es la delimitación comunitaria, ¿no? Lo que se tiene que llegar, ¿no? Y cuál se arriba y justifica por qué se abordó la temática, ¿no? En relación al entorno. Y aquí tienes que justificar, ¿no? Es decir, la justificación. Justificación. Entonces, justificación, ¿por qué? ¿Por qué se ha tomado en cuenta, no? ¿Por qué y para qué se ha tomado en cuenta los contenidos no contextualizados? Entonces, se ha tomado en cuenta en comunidad que es muy importante porque los estudiantes requieren justamente una base teórica, etcétera, etcétera. Van justificando por qué en realidad, ¿no? Esa justificación de la temática. Entonces, eso es lo que es la actividad número 3, la que se tiene que subir en esta parte, ¿no? Yo creo que no va a llegar más de 2 hojas, ¿no? Con la justificación, ¿no? Una hoja y media y algo más. Esta otra, tal vez a una hoja nada más va a llegar o 2 hojitas, no más, en realidad, ¿no? Porque va sintetizando, ¿no? Los supuestos problemáticos. Y este sí va a ser un poco grande, ¿no? Porque aquí vas a tener 10, supongamos, preguntas o 15, entonces 15 grafiquits con su descripción, ¿no? Aquí 10 preguntas, otros 10 también, entonces va a ser, ¿no? Probablemente sea más de 5 páginas, ¿no? Este va a ser un poquito tedioso y los que sí va a servir justamente son la parte de análisis, ¿no? La parte de análisis. Bien. Hasta ahí alguna consulta, alguna pregunta. Esas son justamente, ¿no? Las actividades, ¿no? Son 3 actividades de la semana 4 que justamente finaliza el día de mañana, ¿no? El análisis de organización, identificación de supuestos y delimitación comunitaria, es decir, el problema. Ahí está. Y para finalizar, el producto final del módulo, ¿no? El producto final corresponde, no sé si lo tengo aquí descargado, es esta, ¿no? Análisis crítico y autocrítico de la realidad. Mínimo 15 páginas indica, ¿no? El producto final es este. Este tiene una fecha, en realidad, ¿no? De presentación. ¿Sí? Si lo han visto. Actividad, el producto final, ¿no? Ahí está. Ese producto final ahí contempla, miren, esos mismos parámetros hasta el domingo 11 de diciembre, en realidad, ¿no? Es que debe de contemplar justo el mínimo de 15 páginas del análisis interpersonal, cuál es el posicionamiento ideológico, epistemológico, axiológico, ¿no? Condición, capacidad pedagógica profesional, capacidad comunicativa dialógica, condición, capacidad productiva. En base a esos parámetros hay que ir llenando, ¿no? El documento en sí, ¿no? Mínimo 15 páginas lo que se pide. Y esta última parte ya lo van a tener, ¿no? El análisis de organización, que justamente, ¿no? Esta parte del documento, ¿no? Identificación de supuestos. Ahí se va a ir, ¿no? De manera más concreta y clara se tiene que identificar en el primero y en el segundo, ¿no? Bien, y eso, y con eso se termina, ¿no? El producto final del módulo. Y terminaría. Pues una vez que ya tengas esas documentaciones, los vas a ir acoplando en uno solo, vas a ir armándolos y organizándolos en realidad, ¿no? A partir también de los otros, ¿no? De los otros instrumentos que también ya me han presentado tanto en la semana número 3, ya se los he dado la revisión correspondiente, pueden fijarse sus instrumentos que han enviado
¿cierto? Tanto en la elaboración misma como en la semana número 2, que también lo han presentado justamente, ¿no? Que era justamente el interpersonal en este caso, ¿no? Instrumentos y algunos ya tienen redactado, entonces miren, hay que ir acoplando y hay que ir armando, ¿no? Ya lo tienen en realidad, ¿no? No se está pidiendo otro trabajo, ¿no? Sino ahí mismo todos los trabajos se van ordenando, se van acoplando, se van a ir presentando justamente, ¿no? Como el producto de esta unidad. En eso consiste. Bueno, una vez no se olviden justamente la evaluación docente aquí y recién esto todavía no se está habilitando, se tiene que habilitar, por favor, eso no se olviden. Y lo segundo, probablemente algunos por ciertas situaciones X, no sé si hayan presentado o no hayan presentado. Si no llegan al puntaje de aprobación, entonces tienen una segunda instancia, hay una orientación didáctica, lo voy a mostrar el día de mañana, esto va a ser hasta el 11, ¿no? Aquellos que van a entrar, como lo dicen, ¿no? Segunda instancia, hasta el miércoles 14, ¿no? De la misma forma, los mismos elementos va a ser, ¿no? Hay una segunda instancia y aquellos que no pasen, ¿no? Más de 70, en este caso mínimo, la mínima nota de aprobación es 71, ¿no? 71, ¿sí? Bien. Antes de que se termine la sesión, voy a llamar la lista correspondiente. Atentos, por favor. Lilian Arteaga se encuentra presente. Lilian Arteaga se encuentra presente. Lilian Arteaga está presente. Está Delia Giovanna Balboa Catari. Delia. Sí, licenciado, estoy aquí presente, Licen. Sí, Ya, Licen, estoy aquí presente. ya está presente Delia. Está Johnny Blanco Callisaya. Johnny Blanco Callisaya. Presente, licenciado. Ya. Presente. Henry Cáceres Mamani. Presente, licenciado, buenas noches. Henry, ya. Freddy Calle Corina. Presente, Lice. Ya. Willy Roger Chino Bautista. Willy Roger Chino Bautista. No se encuentra. Vamos, Víctor Hugo Choque Pazzi. Víctor Hugo Choque Pazzi. Presente, licenciado. Ya está. Alex Víctor Choque Pinto. Presente, licenciado Alex. Ya. Daisy Choque Quispe. Daisy Choque Quispe. Aquí presente, ingeniero. Ya. Presente. Lourdes Choque Misa. Ahí está. Nelson Copana Mamani. Nelson. Gonzalo Cornego Rodríguez, nunca ha estado presente. Dardo Cuellar Mamani. Dardo, tampoco. Alfredo Flores Callisaya. Alfredo Flores Callisaya. Rosa Huanca Serrano. Rosa Huanca Serrano. Natividad Lipa Valero. Johnny Mamani Mamani. Marcelo Mamani Usquiano. Presente. Raúl Nina Buenas Llanuchoque. noches. Buenas noches. Presente, Lice. Raúl. Sí. David Lucio Nina Suxo. David Lucio. Simón Paxi Quispe. Patricia Quintanilla Ichuta. Patricia. ¿Cómo está? Daniel Quispe Quispe. Presente, licenciado. Marina Soledad Reques Ticona. Marina Soledad Reques Ticona. Bernardino Ticona Nina. ¿No está Bernardino? Bien. ¿Alguna consulta, alguna pregunta al respecto? Preguntas, consultas. De todas formas, lo que he elaborado, esas guías, ¿no es cierto? Esos documentos, voy a pasarles por el grupo de WhatsApp para que se puedan guiar y ver justamente cómo deben de presentarlo. ¿Está bien?
Sí, licenciado. Bueno, entonces no se atrasen, por favor. Hasta el día de mañana es la presentación. Y aquellos que no alcancen la nota de aprobación, entonces va a ser justamente, ¿no? A la segunda instancia. Para aquellos que no alcancen punto, ¿no? Es hasta el miércoles 14 de diciembre. Va a estar habilitado el día de mañana, ya lo voy a habilitar. ¿Ya? Bien. Si no hay ninguna consulta al respecto, alguna pregunta, o alguien que no le he llamado a la lista. Preguntas, consultas. ¿No hay ninguna? Ingeniero, por favor. Sí. Hola, hola. Buenas noches. Ingeniero, va a disculpar, por el motivo del señal, no le entendí muy bien el informe final. Solamente a lo que le he entendido es que de todo el trabajo, de todo el módulo que hemos hecho, hay Sí, que ir armando. ¿Es así es. el informe final o qué otra cosa más? Sí, eso es. Eso es exactamente, ¿no? Este es el producto final, ¿no? Ahí está, orientaciones, ¿no? Las orientaciones, ¿no? Entonces, aquí, mínimo 15 páginas, dice, ¿no? Por ejemplo, en el análisis interpersonal, ¿no es cierto? Van a tomar en cuenta algunos parámetros que están aquí, ¿no? ¿Cuál es su posicionamiento ideológico, ¿no? Desde su perspectiva, ¿no? Desde su, consigo mismo, en realidad, ¿no? ¿Cómo se posiciona epistemológicamente, ¿no? ¿Cuál es su dimensión axiológica, espiritual, en realidad, ¿no? Son acápites, ¿no? Cortos en realidad van a ser los párrafos. Algunos casos, por ejemplo, ya han realizado, ¿no? Han hecho su bitácora, han hecho su autobiografía, ¿no? Esos elementos también les van a servir para poder ir acoplando en esta parte, ¿no? Por ejemplo, los que han hecho bitácora, ¿no? Profesional, entonces ahí, ¿no? ¿Cuáles son las habilidades, capacidades, la pedagogía, ¿no? La parte pedagógica, ¿no? Profesional. Capacidad comunicativa, dialógica, ¿no? Con los demás, ¿no? Condición o capacidad productiva de liderazgo, ¿no? Algunos elementos que pueden tomar en cuenta y en base a esto tienen que ir redactando, ¿no? Ya tienen ustedes eso en su instrumento. Algunos ya lo tienen ya llenados, ¿no? Su autobiografía, su bitácora profesional o autodidáctica, los que hayan implementado. Ya tienen eso, ¿no? Solamente instrumentos me han enviado, pero algunos ya tenían instrumento y ya redactado. Entonces, esa redacción vayan acoplando en esta parte. En el punto número 2, análisis, ¿no? Situacional del aula, patio y comunidad educativa, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, nivel curricular tomado en cuenta en los elementos del currículum, ¿no? Objetivos, contenidos, recursos, actividad, la evaluación, ¿no? ¿Cuál es el nivel tomado en cuenta, ¿no? En ese caso, a nivel secundario, específicamente. Instrumentos de concreción curricular, ¿no? ¿Qué instrumentos han utilizado para poder realizar el análisis, ¿no? Probablemente algunos han recurrido a un PCP o al POA, ¿no? Al PDC, ¿no? Organización política administrativa, ¿no? ¿Cómo está organizada la parte de la institución? Aquí puede mostrar un esquema, ¿no? Un organigrama en este caso, ¿no? ¿Quién está en la parte de director, línea de estado secretaria, comisiones pedagógicas o comitivas, ¿no es cierto? Roles, cargas horarias, ¿no? Eso lo pueden encontrar, ¿no? Justamente en secretaría, ¿no? En secretaría o bien justamente debe estar en el documento grande, ¿no? En en el plan de desarrollo, ¿no? O en el PCP. Hay información de donde pueden extraer eso. Actitudes y pensamientos de los actores, ¿no? Tanto docentes, estudiantes, padres de familia y comunidad en total, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa actitudes y pensamientos que tienen los actores educativos? De su contexto, ¿no? No de otros contextos, ¿no? De su contexto, ¿no? Ustedes van redactando. Acciones y políticas educativas que se emprenden en el entorno del maestrante, ¿no? ¿Qué acciones y qué políticas educativas se ha podido emprender o no hasta el momento dentro de la misma institución misma? O los que hayan vivido en realidad, más que todo en situaciones de pandemia. La relación interinstitucional del entorno educativo, ¿no? Es decir, la institución educativa está relacionado interinstitucionalmente con otras instancias de educación, con otras instancias que vaya fortaleciendo más aún el ámbito educativo. Y la tercera, el sujeto transformador en relación a la comunidad, ¿no? El análisis y organización de información es esta, en realidad, ¿no? Esta parte, donde ustedes hacen su análisis, ¿no? De la información correspondiente, de la implementación de sus instrumentos, ¿no? Es todo eso que tienen lo copian, ¿no?
Identificación de supuestos problemáticos. Esta es la identificación de supuestos problemáticos, ¿no? Luego, tienen justamente criterios de reflexión sobre supuestos problemáticos analizados por la comunidad, ¿no? ¿Qué criterios ustedes han tomado en cuenta? ¿No? Entonces, ahí pueden tomar en cuenta, por ejemplo, hay algunos que se ha puesto justamente en el acápite de los parámetros, ¿no? Algunos criterios, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de las delimitaciones, digo, ¿no? Criterios de reflexión. ¿Qué criterios se han tomado en cuenta? Probablemente la parte de experiencia, puede ser, ¿no? Experiencia docente, experiencias de los padres de familia, ¿no? Experiencias vividas por los estudiantes, ¿no? ¿Qué criterios se han tomado en cuenta? Y finalmente, delimitación comunitaria de la realidad, ¿no? La delimitación es esta en realidad, ¿no? Delimitación comunitaria. Esto en comunidad, ¿han visto? El problema principal, contenidos no contextualizados, ¿no? El problema es de que no hay contenidos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es su justificación, no? ¿Por qué es tan importante ver la temática de contenidos que sean contextualizados en el área de matemáticas? Entonces, ahí justifica, ¿no? Es la delimitación comunitaria de la realidad problemática, ¿no? Entonces, mínimos 15 páginas, ¿no? Yo creo que les va a salir un poco más en realidad. Más de 15 en realidad les va a salir. Más que todo en esta parte, ¿no? Del análisis de la información, ¿no? Lo que es la parte de esta de identificación después, tal vez 1 o 2 hojas. Esta también, ¿no? Tal vez en la parte de la justificación. Este es el trabajo. Este es el trabajo, ¿no? Del producto en sí, ¿no? Del módulo. Es el primer momento, ¿no? Es crítico y autocrítico de la realidad, ¿no? Ese es el producto final del módulo. Con todo lo que se ha podido obtener, ¿no? Licenciado. Sí. Licenciado, sobre la lista, justo Ah, cuando estaba iniciando la lista, se ha salido del Zoom y ¿cuál es su señala nombre? de bajar. ¿Cuál es su Natividad Lipa. Natividad Lipa? Ya está en actividad, ya está con asistencia. Gracias, licenciado. No hay por qué. ¿Alguien más? Dice Zeques Ticona Marina Soledad. No sé qué es Ticona. Marina Soledad. Ya está. Ya está Marina. ¿Alguien Está bien, más? gracias, dice. No hay por qué. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más preguntas, ninguna consulta, entonces los dejo. Vayan trabajando, vayan ordenando su material para subir justamente, ¿no? Hasta el día de mañana es. No se olviden su producto final, ¿no? Y tanto las actividades de la semana 4. Producto final es en base a ese formato que he presentado, ¿no? En base a este formato, ¿sí? No se desvíen. En base a esto, ¿no? Este es el formato, ¿no? En base a este formato vayan llenando, vayan acoplando toda la información que tienen. Me imagino que están la mayoría tal vez en análisis y organización de información. Ya deben tener la información, ¿no? Entonces tienen que ir extrayendo, tienen que ir analizando, tienen que ir realizando esto. Esta es la parte un poco tediosa, se podría decir, ¿no? Hay que ir redactando. Y en algunos casos ya tienen ya redactado, ¿no? Los que han utilizado Google Formulario ya tienen redactado. Entonces ustedes van copiando, van descargando, ¿no? Si son entrevistas, no se olviden que tienen que ir descargando, ¿no? En base a esta parte, ¿no? Supongamos que ya tienes las entrevistas, imaginamos que aquí hay preguntas, ¿no? Hartas preguntas en sí. Entonces ustedes van en esta parte, ¿no? De respuestas y de aquí pueden extraer, ¿no? De aquí van a extraerlo. Si son entrevistas, ojo, de las entrevistas, ¿no? De las encuestas obviamente son los gráficos bien importantes, ¿no? Los gráficos estadísticos. Si son entrevistas de respuestas, entonces ustedes descargan, miren, aquí está el archivo, se va generando y tienen que hacer descargar, ¿no? Microsoft en Excel, ¿no? Esperan un momento y ya va descargado, ¿no? En Excel. Y de este Excel ya puedes ir copiando, ¿no? Todas esas respuestas que has obtenido de tu entrevista, ¿sí? ¿Qué más? ¿Algo más que me esté olvidando? ¿Qué más? ¿Alguna consulta al respecto? Si no hay, no hay ninguna, entonces los dejo. Vayan trabajando, vayan finalizando su trabajo. Porque se necesita un poquito más de tiempo en realidad, ¿no? Entonces vayan ordenando.
Enseguida les paso por el grupo de WhatsApp esos 3 documentos, ¿ya? Y del producto académico final, de la misma forma, el formato, enseguida también les voy a ir pasando por el grupo de WhatsApp. ¿Está bien? Está bien, Lice. Bueno, Gracias, Licen. bueno, les dejo entonces trabajando. Les dejo trabajando entonces. No se olviden sus documentos, sus trabajos, subirlos hasta el día de mañana. Y así ya tener justamente ya finalizada el módulo. Bueno, que tengan muy buenas noches a todos. Entonces los dejo y enseguida les envío por WhatsApp. ¿Ok? Hasta luego, Licen. Bueno, hasta luego. Hasta luego, Licen. Noches, muy buenas noches. Bien, si alguien no le ha llamado a la lista, hágamelo conocer. Si alguien no le llamé la lista. Todos estaban, ¿no? Bien, los dejo entonces trabajando. Vayan trabajando, enseguida les envío por el grupo de WhatsApp los materiales correspondientes, las guías para su presentación de las actividades 1, 2 y 3 y el producto final. Liz, buenas noches, disculpe, no sé si me ha tomado la asistencia, es que ahorita estoy en el acto de graduación y no escucho muy bien, estoy con audífonos, licenciado. ¿Cuál es su nombre? Su nombre. Balboa Catari Dele Giovanna, Balboa Catari Dele Giovanna. Ya está tomada en cuenta asistencia. Ok, Liz, muchas gracias, es que con toda la bulla no puedo escuchar. Ah, ok, Gracias, Liz. no se preocupe. Eso enseguida tenemos que hacer, ¿ya? Bueno. Buenas noches entonces a todos.